Buenas noches. Hoy martes 31 hablamos de la grave alteración de orden público en Colombia y nos preguntamos qué está desencadenando la nueva oleada de inseguridad en las principales ciudades del país y también la reactivación de atentados y violencia en varias zonas rurales. Y cerramos conversando sobre la actualidad en Afganistán, una nación de la que lograron huir millones de mujeres, hombres y niños antes de cumplirse la fecha límite establecida por el Talibán, algunas de las cuales llegarán a Colombia en tránsito hacia los Estados Unidos. Recuerden que los leemos con el numeral Hablemos de en nuestras redes sociales @RTVC Noticias. Así comenzamos. Pues unas imágenes que nos rememoran a nuestro país de hace algunos años, realmente impactantes imágenes que se han registrado en lo corrido de este año. Hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar. Con lo ocurrido en Frontino, Antioquia, y el atentado con explosivos en Cúcuta, pues el orden público en el país entra en una fase de recrudecimiento, así como de una nueva etapa de violencia. Además, en las principales ciudades del país, las cifras de robos e inseguridad se encuentran al alza y la percepción pareciera que se estuviera convirtiendo en una contundente y cotidiana realidad. Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, habló sobre lo ocurrido en el occidente antioqueño. En el caso de Frontino, ese demencial atentado terrorista perpetrado por el Clan del Golfo, es claro que tiene una respuesta, y que sepa Otoniel y que sepan sus estructuras del Clan del Golfo que no cesarán las operaciones que desarrolla nuestra fuerza pública con el fin de neutralizarlo y ponerlo a disposición de la justicia. También sobre este tema, Jorge Luis Vargas, director general de la Policía Nacional, pues dio a conocer los detalles del atentado en Cúcuta y la recompensa ofrecida para quien dé información de los posibles autores. El explosivo utilizado, como lo ha informado el general Rodríguez, contra el distrito de policía Atalaya, guarda similares características al utilizado por el ELN en atentados en norte de Santander, en varios municipios, contra infraestructura eléctrica, pero también contra la fuerza pública. Es un explosivo de características realizadas de forma cilíndrica, en tubo de PVC con metralla y con unos dispositivos de activación idénticos a los que utiliza el ELN en esa zona del país. Para hablar de este tema se conecta con nosotros un asesor asiduo ya a de qué se habla, Jairo Libreros, profesor de Seguridad y Defensa de la Universidad Externado. Muchas gracias por acompañarnos en De qué se habla, Jairo. José, muy buenas noches. Un saludo especial para Daniela. Pues Jairo, comienzo preguntándote qué está pasando con el orden público en nuestro país. Yo creo que hay dos frases que nos permiten entender lo que está ocurriendo. En primer lugar, la crisis de orden público obedece a una falta de liderazgo y de autoridad del gobierno nacional. Todos los días escuchamos declaraciones altisonantes en el sentido que el gobierno tiene capacidad estratégica de manera particular, instalada en términos administrativos para contrarrestar este tipo de situaciones críticas. Pero al otro día, otro golpe mucho más duro, con mayor número de muertos, se da en el país. Una cosa es hacer declaraciones y otra cosa es conducir. Y en segundo lugar, creo que hay un reacomodo muy fuerte por parte de las organizaciones criminales, y en esas organizaciones debemos incluir grupos terroristas, grupos insurgentes y al crimen organizado.
Esas organizaciones durante la pandemia lograron tener mejor capacidad para leer lo que pasa en el país y en segundo lugar lanzaron estrategias mucho más efectivas para impactar la fuerza pública, para garantizar la impunidad cuando adelantan operaciones relacionadas con delitos y de manera particular para garantizar en todo momento altos niveles de impunidad. Jairo, pues además, como usted lo dice, la violencia en el país pues es algo de muchos años atrás, en diferentes formas, en diferentes presentaciones. ¿Cuál podría ser el objetivo específico de estos grupos al margen de la ley para reactivarla en las zonas rurales? Yo creo que hay un objetivo que está muy claro. Algunas de esas organizaciones de manera equivocada siguen inspiradas en doctrinas del siglo pasado y piensan que si tienen una posición fuerte antes del inicio de la carrera presidencial van a tener la oportunidad en algunos casos de mejorar condiciones para el sometimiento a la justicia, y hablo de manera particular del crimen organizado, y en otros casos también de manera equivocada, inspiradas en doctrinas pasadas, consideran que al posicionarse en términos eminentemente rurales van a tener la oportunidad de negociar un acuerdo de paz con quien llegue en calidad de inquilino a la Casa de Nariño el próximo año. Este tipo de conductas las conocemos en Colombia, son equivocadas, son terroristas. El problema es que el gobierno nacional no ha logrado encontrar una estrategia, solo una, Daniela, que permita contener el avance de estos criminales en sectores rurales y garantizar la vida de los colombianos, generalmente los más vulnerables. Dice algunas fichas de ese rompecabezas, Jairo, pero ¿cómo entra en este rompecabezas total el cumplimiento o incumplimiento, por ejemplo, del proceso de paz en el país y, como ya lo decías también, que estamos en víspera electoral? Tiene un papel relevante, José. Hay que tener en cuenta que un sector muy importante de las disidencias, no mayoritario, ni siquiera es un porcentaje elevado, pero sí es un porcentaje que tiene la capacidad, por la experiencia terrorista del pasado, especialmente de unos cabecillas, de fortalecer lazos de narcotráfico para traer recursos frescos que les permita comprar conciencias, adelantar actos de corrupción y reclutar niños, niñas y adolescentes para fortalecer sus filas. Ese pequeño sector le está haciendo un daño muy grande al país y eran personas que se comprometieron no solamente con sus compañeros para dejar las armas en el pasado, sino de manera especial, José, tener un comportamiento ciudadano que nos permitiera a nosotros, los colombianos de a pie, abrirle las puertas para que tuvieran un proyecto de vida completamente diferente. Ese pequeño sector le hace un daño profundo al país. Sí, Jairo, pues mire, vayámonos al terreno del urbano, donde también la violencia está golpeando fuertemente en los últimos días. ¿Por qué? ¿Por qué estas altas cifras de inseguridad en las grandes capitales del país? Daniela, el tema urbano es completamente diferente, pero tiene canales de conexión. Le voy a mencionar uno que es muy importante. Creo que en el plano eminentemente urbano, nuestro servicio de policía ha perdido altos niveles de favorabilidad. Algunos analistas consideran que son niveles de legitimidad, pero yo no estoy de acuerdo. Un servicio de policía no está sometido a niveles de legitimidad en una democracia constitucional, pero esa baja favorabilidad que tiene que implantar dos cosas. Recuerda información para tomar de una manera mucho más precisa decisiones relacionadas con la seguridad ciudadana. Tenemos muy bajo nivel de actividades en materia de seguridad ciudadana, por eso las fallas al momento de prevenir la comisión de delitos. Y en segundo lugar, hay un cortocircuito que conocemos en los últimos 18 meses aproximadamente entre el aparato de seguridad y el aparato de justicia. Las líneas de comunicación no están claras. En muchos casos se captura por parte de la Policía Nacional en un esfuerzo de talento humano, de recursos fiscales y de manera particular de esfuerzos intelectuales a muchos delincuentes, pero al momento de llevar las evidencias para judicializar a estos presuntos delincuentes ante los jueces no se cumplen los estándares mínimos. Ese cortocircuito unido al tema de la baja capacidad para recoger inteligencia nos permite entender, más no justificar, el problema urbano que vive el país en materia de seguridad ciudadana. Pues ese cortocircuito es el que en muchas ocasiones nos tiene sin justicia y también que vayamos perdiendo los colombianos la esperanza, porque yo no quiero ser fatalista, pero algo se dice que lo último que se pierde es la esperanza y yo siento que ya muchos la hemos perdido. Jairo, ¿qué responsabilidad tiene el gobierno nacional? Ya nos ha dicho algunas cosas también, algunos matices sobre la responsabilidad, pero no solamente el gobierno nacional, sino los gobiernos locales y las Fuerzas Armadas en esta escalada de alteración del orden público en varias zonas de nuestro país.
O sea, estamos totalmente de acuerdo, tanto en el tema de la esperanza como en este asunto. Claro, la falta de liderazgo y la falta de autoridad produce unos daños muy grandes, pero también hay otros responsables, y esos responsables son los mandatarios locales. Nosotros no podemos olvidar el mandato constitucional que dice palabras más, palabras menos, excúseme en mi memoria, que el alcalde es la primera autoridad de policía y como tal tiene la capacidad y de manera especial la misión obligatoria de conducir las diferentes operaciones relacionadas con la prevención de los delitos en el espacio público y por lo menos tener la capacidad para formular estrategias que sean efectivas para judicializar a los delincuentes y tener un mejor clima o percepción de seguridad. Muchos alcaldes del país le tiran la pelota o al gobierno nacional o al servicio de policía. Ahí fallan los alcaldes. Y en segundo lugar, yo veo a las fuerzas militares, especialmente al Ejército Nacional, muy desmotivado, y creo que esa desmotivación obedece a dos puntos. El primero, creo que la conducción de las operaciones militares no tiene pensamiento estratégico. Tenemos un comandante del ejército que está más preocupado en montar estrategias de acompañamiento para garantizar la seguridad ciudadana en las principales ciudades que en tener en cuenta que esa no es su misión y mucho menos puede cumplir ese tipo de roles desde el punto de vista constitucional. Y un segundo tema, yo creo que las fuerzas militares se desgastaron mucho en las peleas entre oficiales que estaban de acuerdo con la paz contra otros oficiales que eran mucho más troperos. Yo creo que en eso nos equivocamos. Se requiere un cambio de doctrina. Los militares tienen unos compromisos muy importantes con el país. Todos se los hemos reconocido en el pasado. Han sido exitosos, efectivos, pero hoy día algo que era orgullo nuestro quedó atrás. No están haciendo bien las cosas y eso compromete no solamente la capacidad de conducción de los comandantes de las fuerzas militares, sino especialmente no tener una orientación claramente estratégica sin ningún lío político. Es la visión y el análisis de Jairo Libreros, profesor de Seguridad y Defensa. Muchas gracias por conversar con nosotros, Jairo, muy amable. José, espero verte pronto. Un saludo para Daniela. Y nuestros corresponsales del sistema informativo de RTVC Noticias tienen un balance del orden público en algunas regiones del país. Aquí está. José Fernando, Daniela, ¿qué tal? Buenas noches para ustedes y para los televidentes. Nosotros le preguntamos a las autoridades en la ciudad de Medellín cuál es ese delito más frecuente aquí en la capital antioqueña. Ellos contestaron que el hurto a personas es el que reporta los índices más altos, especialmente el robo de teléfonos móviles. Ellos hacen un comparativo del 2019 versus 2021 porque en el 2020 hubo un año atípico con la llegada del COVID-19 a nuestro país. Según el último reporte de Secretaría de Seguridad, este año hay una reducción del 20% de este delito con una diferencia de casos de 3.204 casos con respecto al 2019. Este año han reportado 12.955 hurtos a personas aquí en la capital antioqueña. Informó desde la ciudad de Medellín Daniel Cañas. Sigan ustedes con más en De Qué se habla. José Fernando, Daniela, muy buenas noches para ustedes. Pues acá en la ciudad de Bucaramanga las autoridades están muy preocupadas por el aumento significativo que han tenido los casos de homicidios. En lo que va corrido de este año ya se registran al menos 140 de estos casos. El 80% estarían relacionados, según las autoridades, con riñas, al parecer por temas de consumo de bebidas embriagantes, de alucinógenos y también por hechos de intolerancia. También hay preocupación por el aumento en los casos de sicariatos, que con respecto al año anterior han aumentado en un 50%, en su mayoría también relacionados, al parecer, con venganzas entre grupos delincuenciales que estarían dominando el tema del microtráfico en la ciudad. Eso es por el momento lo que se maneja aquí en la ciudad de Bucaramanga. Daniela, José Fernando, ustedes con más en estudio. Hola José Fernando y Daniela, buenas noches para ustedes y para nuestros televidentes. Le cuento que en la ciudad de Cartagena el delito más común es el hurto y en especial el hurto a personas. Según cifras de la Policía Metropolitana de la ciudad, en lo ocurrido del año 2021 se han registrado 3.344 casos, 20% más de los hechos que se registraron en el año 2020. Esto bajo la modalidad de factor oportunidad, que es cuando el delincuente no ha planeado el hecho, pero se encuentra un vehículo abierto o una propiedad abierta y se lleva las pertenencias ajenas. Le sigue el hurto a comercio, que se han registrado 597 casos, y el hurto a residencias, donde se han registrado 319 casos. Informó desde la ciudad de Cartagena, Jayvan Camilo Pinzón.
el panorama de orden público y de criminalidad en diferentes regiones de nuestro país. Pero para tener una referencia adicional de lo que está ocurriendo, veamos algunas cifras de seguridad de la capital colombiana, dadas precisamente por la Secretaría de Seguridad en Bogotá. La tasa de homicidios en la capital del país tuvo un incremento bastante preocupante, mientras que en julio de 2020, Daniela y televidentes, se registraron 65 homicidios, ya para el 2021 se registraron 102, para un incremento de 56,9%. Y con relación al hurto a personas, el crecimiento respecto al año anterior, es decir, al 2020, fue de aproximadamente un 28,9%, unos 2.708 casos más. También el robo de los celulares creció en un 17,9% y la cifra de dispositivos hurtados ascendió a 5.002. Mire, y en cuanto a las lesiones personales, este indicador subió un 35,4% y se vio representado en 1.738 lesiones personales este 2021 para un incremento de 35,04%. Un panorama realmente preocupante de lo que está ocurriendo en el territorio nacional, Daniel y televidentes. Bastante preocupante, José. Nosotros vamos a una pausa, pero ya regresamos, no se desconecten porque cuando volvamos vamos a hablar de los ciudadanos afganos que llegan a nuestro país. ¿Cómo va a ser ese proceso? No se vayan. Se cerró el último capítulo de Estados Unidos en Afganistán. Luego de 20 años de presencia militar, el último soldado estadounidense abandonó el país asiático tras la reconquista del grupo talibán. Veamos el siguiente informe para conocer más a fondo cómo fue esta salida. Así es como se ve el fin del capítulo escrito por Estados Unidos en Afganistán. 20 años de presencia militar allí, recogidos en el despegue de este C-17 con 250 pasajeros a las 11:59 de la noche hora de Kabul, el 30 de agosto. El general Chris Donahue fue el último en abordar el avión militar, marcando la hora cero del inicio de una nueva página en la historia del estratégico Afganistán. Los talibán buscan legitimidad y apoyo internacional. Nuestro mensaje es: cualquier legitimidad y cualquier apoyo tendrá que ganarse. El sigilo y disimulo de esta partida, antecedido por la evacuación aérea de más de 123.000 civiles, contrastan con la estridencia de los 7.300 días de intervención militar allí. Y con la convulsión desatada en las últimas 2 semanas, empañadas por un ataque terrorista que mató 180 afganos y 13 de sus militares. El día 1 de la nueva etapa para el país centroasiático inició así, sin tráfico aéreo en el aeropuerto kabulí, pero sirviendo de plataforma para cantos de victoria. Tenemos un mensaje para cualquier posible invasor. Cualquiera que mire a Afganistán con malas intenciones enfrentarán lo que Estados Unidos ha enfrentado hoy. El nuevo orden, bajo el rótulo de Emirato Islámico de Afganistán, cobra más vigencia que nunca en la agenda de la comunidad internacional. Mientras la incertidumbre empapa la vida de los afganos, la Unión Europea se concentra en plantear un enfoque integral para acompañarlos. En cifras, los 20 años de Estados Unidos en Afganistán se resumen en $2 billones de inversión, la vida de más de 2.000 de sus soldados y de más de 200.000 afganos. Un capítulo que culmina para dar paso a uno nuevo de mucha expectativa. Una guerra que, como dijo hace pocas horas el presidente Joe Biden, ya estaba perdida. Estos cambios en Afganistán movieron el ajedrez estratégico mundial. Tanto así que en Colombia, por ejemplo, se sintió el impacto de ese reacomodamiento con la llegada a nuestro territorio de cerca de 4.000 afganos, colaboradores del gobierno de los Estados Unidos. Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, explicó cómo será su estadía aquí en nuestro territorio. A ver, nosotros tenemos un mapeo juicioso de los comportamientos frente a extranjeros en territorio nacional, de las capacidades que tienen las diferentes ciudades en alojamiento, alimentación, infraestructura y por supuesto de la temperatura que se vive. Colombia no es un país xenófobo, el pueblo colombiano no es xenófobo y de hecho lo que hemos visto es mucha calidez frente a la recepción de estas personas. Creo que hemos visto con dolor
Las imágenes, por ejemplo, de madres entregando a sus bebés a soldados de los Estados Unidos, es una foto absolutamente desgarradora, nos ha impactado a todos. Por eso se trata de darles la mano, permitirles su estabilización y que puedan seguir su camino. Precisamente para hablar de cómo va a ser esa llegada de los afganos a Colombia, estamos con Néstor Orduz, experto en políticas públicas y migración internacional. Néstor, un gusto tenerlo nuevamente con nosotros en De Qué se habla. Buenas noches, gracias por la invitación, José, Daniela, muchas gracias. Bueno, empecemos hablando justamente de eso que dice el director nacional de migración, y es que Colombia no es un país xenófobo. Habrá que ver dependiendo de dónde vienen las personas, pero en el caso particular de Afganistán, ¿cómo cree que va a ser ese relacionamiento con esta población que llega a nuestro país? Ya sabemos que tienen que hacer los 14 días de cuarentena, pero que luego van a tener el permiso de poder movilizarse. ¿Cómo va a ser tanto para ellos como para nosotros? Bueno, Colombia no ha sido un país xenófobo, es porque no ha tenido grandes flujos migratorios a través de su historia, es decir, los visitantes que hemos tenido han sido turistas. No obstante, hemos en los últimos años recibido una gran proporción de ciudadanos extranjeros y allí es donde las dinámicas sociales empiezan un poco a debatirse en cómo será el compartir. ¿Cómo va a ser el compartir con ellos? Yo creo que va a demorarse un poco más de 15 días porque la cantidad, o sea, la cifra de 4.000 no van a llegar en una semana, sino que van a tener un poco más de tiempo para su llegada. Ahí empezamos a contar desde el día 0, desde su llegada. Yo creo que va a demorar un poco más de 15 días, yo le daría un mes y medio a que primero esté la reunificación de familias, núcleos familiares, todas las personas que vamos a traer o que vamos a recibir acá en Colombia de los 4.000, y allí empieza una serie de un protocolo, procurar que su salud esté bien, enfermedades que hayan tenido ya prescritas, una revisión y una atención psicosocial, niños, niñas, mujeres. Yo creo que después de este tiempo podríamos estar pensando en que puedan ellos tener una libre movilidad en territorio colombiano. Esta libre movilidad va a restringirse en un momento porque no van a poder pasar fronteras. Claro. Colombia les debe cautelar también una serie de derechos, pero también la libre movilidad va a depender de cómo va a ser el mecanismo para ellos poder comunicarse. Néstor, hay algo muy importante y hay que decirlo, ya lo han reafirmado tanto el presidente Joe Biden como el presidente de la República de Colombia, que hay una garantía que no lleguen a nuestro país terroristas de los talibanes, que no se vayan a ver algunos terroristas infiltrados. ¿Qué garantía hay? ¿Realmente sí tenemos esa garantía para que no lleguen ese tipo de personas a nuestro país? Bueno, alguna garantía no podría yo decirlo ya acá, afirmarlo. Pero creo que el proceso que hacen los Estados Unidos en los países en los cuales hace intervenciones o ha manejado alguna cooperación, creo que ellos tienen un listado, digamos, tienen una caracterización de la población. Acá se puede generar algunas dudas, es la forma en que se extrajo la población y es cómo y cuántos, quiénes son, pero esto ya le compete a los organismos de inteligencia del gobierno colombiano y a la inteligencia del gobierno norteamericano. Primero, pues que tengamos personas pues que no amenacen la seguridad y la defensa tanto de Colombia como de un tercero país a donde vayan a llegar o a los Estados Unidos. Además entiendo que esto es un proceso previo, es decir, la gente cuando dice van a llegar los ciudadanos afganos se imaginan que llegan mañana los 4.000 y como usted lo decía, eso no solamente requiere de una logística, digamos, aérea y de transporte, que también puede ser marítima, sino también de verificar quiénes vienen y de reestructurar las familias, porque entiendo que muchos, digamos, unos se fueron para Alemania, otros para Italia, pero en ese proceso pues se quebraron muchas familias. Sí, pues esa es la información que nos ha dado el gobierno nacional, que los dos principales destinos en los cuales llegaron los primeros afganos es Italia y Alemania. Tenemos alguna información que probablemente también ya hayan llevado algunos a Estados Unidos y haya una reagrupación, una caracterización de cuáles son las familias, quiénes la componen y hacer reagrupación acá en Colombia. Es decir, acá las familias no se van a poder separar, es decir, acá también inicia el protocolo colombiano en el entendido en dónde, a qué ciudad van a llegar. Yo no puedo tener 2 o 3 destinos y separar los núcleos familiares, esto es una tarea y una misión imposible dadas las circunstancias en las cuales se ha dado. Creo que es un principio la unificación familiar más por los niños, niñas y adolescentes. Importantísimo entender entonces qué pasa después de los 90 días que esos afganos están en nuestro país, qué es lo que va a pasar con ellos. No, primero la atención inmediata, luego empieza también a existir un intercambio cultural, a mostrarles qué es Colombia, antes lógicamente de que salgan a las calles, a qué país llegaron, cuál es nuestra idiosincrasia, cuál es nuestro sistema económico, político, es decir, a tratar de socializar qué
qué y quiénes somos nosotros los colombianos, y luego de ese proceso creo que ahí sí enfrentarlos como a una dinámica de compartir un poco más, pero el compartir, vuelvo y lo señalo, no va a ser de una manera inmediata. Acá va a jugar un papel muy importante y es cuántos traductores también van a llegar. Pues son 4.000 familias, 4.000 personas, que pena, 4.000 personas, que la comunicación es una parte pues estratégica de convivir con el país receptor que es Colombia en este caso. Claro. Néstor, mire, en un programa pasado nosotros conversábamos de lo importante que es, sobre todo, garantizarles los derechos y digamos, una adaptación apropiada a estos ciudadanos en el país, y para eso se necesitan diferentes instituciones. ¿Qué ciudades cree usted que están en la capacidad de poder brindarle a esta población afgana todas las condiciones necesarias para que tengan una buena estadía acá en Colombia? Muchas de las ciudades de Colombia, a través de sus gobiernos locales, tienen instituciones y capacidad institucional instalada fuerte. Yo creo que también va a jugar un papel muy importante es el número de camas, de hoteles a los cuales van a llegar. Ese va a ser un factor determinante. Y lógicamente acá se van a sumar algunas aristas como es los servicios de salud, servicios de transporte, pero además de eso también debemos prever cuál podría ser los aeropuertos de una posible salida más cercana, un aeropuerto de salida internacional, y además de eso la cercanía que pueda tener con el procedimiento que tienen ahora que iniciar ellos con la Embajada de los Estados Unidos. Yo, analizando esas aristas, la principal ciudad sería Bogotá. Una ciudad podría ser Medellín, Cali, Barranquilla, podrían ser, digamos, las ciudades capitales en las cuales hay capacidad institucional para atender población. Néstor, Camila Bradford, nuestra periodista internacional, nos hablaba hace poco en su informe sobre algunas cifras que deja 20 años de intervención en Afganistán. $2 billones de inversión, 2.000 soldados de los Estados Unidos que perdieron la vida y 200.000 afganos también perecieron en estos 20 años. Para usted, y para terminar esta conversación, un balance de estos 20 años, ¿qué se ganó y qué se perdió por parte de los Estados Unidos y también de la región? Bueno, el principal objetivo de la intervención de los Estados Unidos era acabar con el régimen talibán del grupo terrorista que afectó las Torres Gemelas en el 2001. Su primer objetivo fue cumplido. Luego de ellos iniciaron como un proceso de acoplamiento a la vida no occidental, sino a una vida de democratización. Tenemos algunos datos que para el año 2003 solamente el 6% de las niñas iban al colegio. Para el 2019 ya iban 43% de niñas asistían al colegio. La bancarización, la participación política de las mujeres, casi con un 27% del Parlamento a junio de este año eran mujeres, algo muy importante, tanto así, algo más vital que países latinoamericanos que tienen una historia y una trascendencia democrática, no hay tanta participación femenina o de las mujeres. Afganistán lo estaba logrando, es decir, habían unos avances democráticos, pero no solamente en participación política, sino en la participación económica y social de hombres y mujeres, pero especialmente las mujeres. Bueno, pues realmente esta es una noticia que continuaremos desarrollando. Usted, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, José. Y ustedes también muchas gracias por estar ahí con nosotros. ¿De qué se habla mañana? Más temas de conversación, de actualidad, aquí en este espacio en donde los escuchamos también ustedes. Que descansen.